Bueno, buenas tardes. Bueno, ya me conocen. Yo iba a ser el teórico junto con la doctora la doctora Ruiz. Ya me hacen reír, son malos. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces a partir de esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, donde ya hemos visto todo lo referente a cubetas y a materiales de impresión. En este momento lo que nosotros vamos a seguir con un procedimiento que podemos utilizar o no, pero va a quedar a criterio personal, pero debemos conocer la técnica y poder discernir cuándo colocarla o no, como es el desplazamiento de los tejidos blandos. En este momento, y antes de continuar con lo que sería la reproducción del terreno, nosotros tenemos que hacer un chequeo de cuáles son las condiciones del terreno y si este se responde para que podamos continuar con la planificación que teníamos a nivel clínico. Esas condiciones previas del terreno que vamos a ir verificando van a comenzar inicialmente ya cuando el paciente asiste a la clínica. O sea, yo lo primero que voy a poder observar es si la restauración provisional se mantuvo en una forma correcta, si está correctamente posicionada, si el paciente pudo realizar una buena higiene, con lo cual va a tener una ausencia de inflamación gingival y es el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta. Si cualquiera de estos dos criterios no existe, básicamente no podríamos querer continuar con la planificación de realizar la reproducción del terreno en ese momento de la clínica. Debemos respetar los tiempos postquirúrgicos en el caso de que nosotros hayamos realizado algún tipo de cirugía a nivel de los tejidos blandos. Disculpen, se pasó la diapo. A nivel de los tejidos blandos, de manera tal que los mismos hayan madurado, hayan cicatrizado y tengan una ubicación que ya es predecible. A su vez hay ciertos criterios que nos dicen que debemos esperar 2 o 3 semanas después de efectuada la preparación dentaria. Esto por ahí es un poco mucho, podemos decir que este tiempo se puede acotar siempre que clínicamente sigamos estos parámetros que estamos revisando. Ese es el momento y el último momento en el cual nosotros podemos rever la ubicación y nitidez de la línea de terminación gingival. Va a ser el momento donde yo puedo modificar o bien en algún sector que vea que hay cierta falencia, poder de esta manera reubicar y aumentar la nitidez de esa terminación gingival que estuve realizando. Y a su vez voy a verificar toda la preparación dentaria. Esto quiere decir que yo en este momento, ya sea yo que ya lo haya hecho antes verificando, por ejemplo, el espesor de los provisorios, en este momento yo también puedo reposicionar las llaves, si es que he utilizado llaves para ver cuál es la dimensión del desgaste dentario, lo puedo hacer en este momento y verificar que la misma esté correctamente realizada y a continuación seguir. Por ejemplo, con la técnica de desplazamiento de tejidos blandos, si decidí realizar la misma. ¿En qué consiste esta técnica de desplazamiento de tejidos blandos? Básicamente es un procedimiento, como su nombre lo dice, a nivel de los tejidos blandos, que tiene como objetivo principal lograr este desplazamiento de tipo reversible. Es importante que recalquemos que es un desplazamiento de tipo reversible, tanto en dirección lateral como vertical del margen gingival. De esta manera vamos a asegurar el control de los fluidos y que la entrada de material de impresión tenga un grosor, una exposición adecuada que permita que ingrese de un grosor adecuado para que cuando yo quiera retirar esta impresión, el mismo no se desgarre y pueda copiar toda esta área intracrevicular. Busca de esta manera evitar las discrepancias que yo puedo tener, el gap, entre el margen de la rehabilitación y la línea de preparación dentaria. El gap, me dice la doctora que les explique qué es el gap, generalmente los nombramos. El gap se utiliza es un término hasta físico, digamos, no está referido solo odontológicamente, sino que es la distancia que va a haber entre dos superficies contrapuestas. O sea, puede ser entre el provisional y la terminación, entre provisional y la restauración definitiva, entre el pilar de un implante y la futura rehabilitación. Esta distancia entre ambas superficies es lo que se llama gap. Existen diferentes técnicas que yo puedo utilizar para lograr este tipo de desplazamiento de tejidos blandos. Tengo mecánicas químicas, quirúrgicas con instrumentales rotatorios o electrobisturí y láser.
Vamos a ir viendo ahora someramente cada una de ellas, pero es importante puntualizarles que ninguna de estas técnicas, así como procedimientos que nosotros realizamos en la clínica, pueden realizarse si el estado de salud de los tejidos no es el adecuado. Si yo no tengo salud, no puedo continuar realizando ninguna de las técnicas que haya decidido o planificado en esa sesión clínica. ¿Cómo yo voy a verificar que haya un estado de salud a nivel gingival? Ustedes ya lo saben, tiene que haber una ausencia de sangrado espontáneo. Los tejidos deben encontrarse de forma resilientes, firmes, tónicos, con un aspecto de color rosado, mate, un punteado gingival y que la profundidad del surco gingival no debe exceder los 2 milímetros. Como toda técnica que nosotros vamos a realizar en nuestras prácticas, tiene factores a favor y factores en contra. Dentro de los factores anteriores, a favor, ya los hemos ido diciendo, uno de los principales es reflejar esta línea de terminación de la preparación. Otra va a ser proporcionar el espacio necesario para que penetre una adecuada cantidad de material de impresión y no se desgarre. Y como tercer factor a favor es que va a mantener la preparación la preparación seca durante toda la toma de la impresión. Factores en contra tenemos dos. Básicamente es un procedimiento que, como dijimos al principio, debe ser reversible, por eso es importante reducir al máximo cualquier tipo de daño irreversible que podamos ocasionar y a su vez no deben producir ningún efecto a nivel sistémico cuando utilizamos algún complemento como un agente químico. Vamos a ir viendo cada uno de estos desplazamientos en forma sencilla y luego nos vamos a explayar sobre todo en aquel que utilizamos más frecuentemente en la clínica. El primero de los desplazamientos es el mecánico, que va a consistir básicamente en desplazar físicamente, o sea, la interposición de un elemento físico entre la colocación de la preparación, que va a estar colocado, entre la preparación dentaria y el tejido gingival. Este tipo de procedimiento va a lograr un mayor desplazamiento a nivel vertical, pero es más pobre a nivel lateral. Y el material más utilizado actualmente son los hilos de retracción que se comercializan, como vamos a ver luego, de distintas formas y tamaños. El desplazamiento mecánico-químico es adicionar al anterior que estuvimos hablando un agente químico que puede ser tanto un vasoconstrictor como la epinefrina, como un astringente, ya sea sulfato férrico o cloruro de aluminio, que va a acompañar este hilo de expansión y va a coayudar a la deficiencia que tenía este desplazamiento solamente mecánico y va a ayudar de esta manera a lograr un mayor desplazamiento a nivel lateral. Luego tenemos los quirúrgicos, rotatorios, electrobisturí y láser. En diferente proporción, cada uno de ellos suele ser más agresivo que todo lo que estuvimos hablando antes. Incluso en el caso del electrobisturí, si yo no estoy controlando bien la intensidad, podría producir incluso una necrosis a nivel de los tejidos. Tienen como deficiencia que no están indicados para este momento clínico, ya que cuando yo los utilizo, la posición final de la encía no es predecible, puedo tener cierta recesión. Por eso no se aconseja como desplazamiento previo a la toma de impresiones, pero sí yo lo puedo utilizar para hacer una gingivectomía, una gingivoplastía, esperar el tiempo de maduración que corresponde y luego del mismo continuar con toda la técnica de reproducción del terreno. Entonces, como dijimos, vamos a focalizarlo en lo que es el desplazamiento mecánico-químico. Y yo sé que tengo que tener diferentes pautas para tenerlas en cuenta antes de realizar este tipo de procedimiento. ¿Cuáles son las características del hilo? ¿Qué impregnante utilizar si es que lo utilizo? ¿Qué instrumental y qué mecanismo de inserción voy a emplear? Y cómo se va a realizar el retiro del hilo. En cuanto a las características del hilo, las fábricas nos permiten obtener, o sea, en el mercado vamos a tener, según su fabricación, diferentes hilos. Pueden ser retorcidos, trenzados o tejidos. De estos, el tejido es el que mayor capacidad de absorción tiene, por eso es quizás el que vamos a tener como hilo de elección, pero todos cumplen con ciertas características. Deben ser oscuros, de manera de contrastar con los tejidos tanto dentarios como gingivales, capaz de absorber la humedad del agente químico y la humedad del surco, estar disponible en diferentes diámetros, que sean fáciles de instalar y que no se arrastren cuando estoy trabajando con la fresa en la proximidad de los mismos.
Vemos entonces en esta imagen cómo hay diferentes tipos de hilos, cómo vienen diferenciados en los tamaños de menor a mayor, y de esta manera yo puedo elegir el hilo que sea más adecuado para el fenotipo gingival del paciente sobre el cual yo quiero realizar este tipo de técnica, de forma tal que no sea ni un hilo muy delgado ni muy grueso, pero que proporcione el desplazamiento adecuado, posibilitando de esta manera el ingreso del material de impresión y poder liberar y dejar bien expuesto toda esta área intraclavicular, para poder reflejar de esta manera los márgenes de la preparación. Otro aspecto que teníamos que tener en cuenta es que estos hilos vamos a encontrarlos en el mercado impregnados y no impregnados. Como por ejemplo vemos en pantalla, este primer hilo está impregnado con epinefrina, este grupo de hilos lo hace con cloruro de aluminio y este tercer grupo lo hace con sulfatos de aluminio. Todos estos los encontramos en el mercado y también tenemos los hilos de tipo de no impregnados. Nos podemos preguntar entonces qué tipo de hilo sería el más adecuado para utilizar. Siempre vamos a decir que es mejor utilizar un hilo no impregnado de fábrica, o sea, si decidimos impregnarlo o no, es una decisión clínica que vamos a tomar nosotros en el momento de tratar a nuestro paciente. A su vez existen estudios de por qué no utilizar hilos impregnados. Y tenemos, por ejemplo, que muy buena parte de estas sustancias astringentes contienen componentes que pueden interaccionar con el fraguado de las siliconas de adición. Por eso es muy importante que yo, si utilizo hilos impregnados, debo retirarlos antes de realizar la impresión con siliconas y debo lavar profusamente la zona de manera tal de que no queden residuos de los mismos. A su vez, otros estudios realizados nos demarcan que hay un mayor porcentaje de recesiones gingivales cuando estoy utilizando hilos impregnados en relación a los no impregnados. Esto no significa que no los puedo utilizar, sino que tengo que tener parámetros claros para utilizarlos. Un hilo que esté impregnado no debe permanecer más de 4 o 5 minutos en el surco gingival, mientras que el impregnado no debe permanecer, mientras que un hilo no impregnado puede quedar en el surco gingival hasta 30 minutos. Estos valores de referencia en tiempos nos van a demarcar después qué actitud voy a tomar si utilizo un hilo u otro y cómo me comporto según los protocolos de utilizar solo un hilo o 2 hilos de retracción. Ahora vamos a hablar entonces de los impregnantes químicos que tengo a nivel del mercado. Tienen que tener ciertas características básicas: ausencia de acción sistémica, mejorar obviamente la dilatación del surco, y ya sé que lo van a hacer mayormente en sentido lateral, no producir iatrogenia a nivel de los tejidos blandos, ni interaccionar con los materiales de impresión, y sobre todo le tengo que pedir que en tiempos de permanencia corta tengan una alta efectividad. Estos agentes impregnantes yo los puedo dividir en dos grandes grupos: los hemostáticos y los astringentes, que tienen diferentes mecanismos de acción. Cuando estoy hablando de los agentes hemostáticos, el que voy a encontrar en el mercado va a ser la epinefrina. Este agente va a venir siempre impregnado de fábrica, o sea, cuando yo estoy utilizando algún hilo con epinefrina no puedo optar por utilizarlo o no, ya viene impregnado de fábrica. Y el mecanismo de acción del hemostático es mantener la sangre dentro de lo que serían los vasos sanguíneos, con lo cual aumenta la posibilidad de coagulación a nivel de los tejidos, y esto dejaría más limpio el campo operatorio sobre el cual yo estoy trabajando. Cuando la epinefrina va a venir dentro de lo que serían los hilos, ya vienen impregnados, lo va a hacer en una concentración que va entre un 4 y un 8%. Yo cuando miro esta concentración puedo pensar que es poca, que realmente no puedo tener problemas con este tipo de concentración. Sin embargo, lo llamativo es la cantidad de epinefrina que yo necesito por pulgada para poder humectar este hilo, que está en razón del 0,5 gramos. Esto, si yo lo quiero equiparar con la cantidad de epinefrina que tiene un anextubo, tengo que estar pensando que son 3 anextubos de los que utilizo para una técnica anestésica. Con lo cual el 30% de los pacientes que nosotros estamos trabajando pueden tener alguna reacción sistémica frente a la utilización de estos hilos a nivel de los surcos gingivales.
que se va a manifestar ya sea por una taquicardia, un aumento en la frecuencia respiratoria e incluso una depresión posterior a la utilización de los mismos. Entonces tenemos que recalcar muy bien que pacientes que tengan este tipo de problemas, ya sea pacientes con presión alta, con problemas cardíacos o que usen antidepresivos, estaría contraindicado la utilización de ese hilo. Entonces, en general, es un hilo que tratamos de obviar. Ahora vamos a tener los astringentes. Dentro de los astringentes, el mecanismo de acción es otro. Ellos van a actuar eliminando el líquido a nivel de los tejidos, también producen un precipitado a nivel de las proteínas e evitan el movimiento plasmático de las mismas. Son todos procedimientos difíciles de explicar, pero de esta manera logran que los tejidos se expandan, poder expandir los mismos y dejar más libre la terminación de nuestras preparaciones. Uno de los mismos es el sulfato de aluminio potásico. Como vimos antes, se encuentra en el mercado, al igual que la epinefrina, solo viene impregnado en los hilos en una concentración del 25%. En 5 minutos que este hilo permanezca dentro del surco ya logra su accionar, pero pasado este tiempo ya es irritante e incluso puede llegar a ser cáustico. No tiene acción sistémica, pero también es un hilo que tratamos de evitar porque sus tiempos deben ser muy exactos para no causar algún daño de tipo irreversible. El cloruro de zinc no lo vamos a encontrar en el mercado, se encuentra en la literatura, lo podemos ver, pero es un agente químico que ya solo en 1 minuto de instalación puede ocasionar lesiones a nivel de los tejidos blandos e incluso a nivel de los tejidos óseos si entra en contacto con los mismos, por el cual su uso estaría contraindicado. El sulfato férrico también lo vamos a encontrar en el mercado. A diferencia de los anteriores, viene separado. Yo puedo comprar solo el frasquito con sulfato férrico o bien en el avío donde compro los hilos y de esta manera poder adicionarlo o no según criterio clínico. El sulfato férrico tiene una serie de factores que contraindican su uso, dentro de los cuales genera mucha precipitación de proteínas, mucha coagulación, el campo operatorio queda sucio y aparte de eso es muy difícil de eliminar, con lo cual interactúa muchas veces, sin que obviamente nos demos cuenta, con nuestros materiales de impresión. Entonces también es un agente químico que intentamos no utilizar, aunque se encuentre en el mercado. Finalmente nos queda el último de nuestros agentes químicos que nosotros podemos llegar a utilizar en el mercado, que sería el cloruro de aluminio tamponado. Este tipo de componente va a venir también separado al igual que el que vimos anteriormente, del hilo, y es básicamente mucho más amigable con la técnica que vamos a desarrollar, porque nos posibilita no solo tener una acción dentro del surco en el tiempo adecuado, sino que una vez retirado, yo puedo tener en 8 minutos de haber retirado este tipo de hilo impregnado con este agente químico, todavía mantengo la dilatación del surco casi al 90%. Y si pasaron 15 minutos de haber sido retirado, esta dilatación todavía sigue del 80%. Esto tiene importancia cuando yo tengo que repetir quizás una impresión, entonces es necesario que no tenga que volver a instalar un nuevo hilo, sino que yo puedo repetirla y estoy conservando aún la dilatación a nivel de los tejidos blandos. Entonces sería en general aquel hilo que nosotros vamos a tener mayor de elección. También se han estudiado en la literatura otros agentes para utilizar como las aminas, que son descongestivos nasales u oftálmicos, pero sus pros y contras no beneficiaron en demasiado al criterio odontológico, por lo cual no los encontramos para la práctica odontológica. Vamos a volver entonces a pensar en este momento por qué utilizaríamos un hemostático. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, si yo tengo que mi paciente viene a la clínica, retiro el provisional y me encuentro con esta situación clínica, puedo decir, utilizo un hemostático. ¿Sería esto correcto? Entonces nosotros ya sabemos que no, que esto no sería lo correcto. Si yo tengo esta situación clínica, lo que debo hacer es retroceder
volver a revisar cuáles son las condiciones de nuestro provisional, si el mismo está sellado adecuadamente, si tiene un pulido a nivel gingival que facilite la higiene de mi paciente, obviamente que tenga función y estética, pero sobre todo debemos reforzar y aumentar la motivación de nuestro paciente de manera tal de lograr salud a nivel de los tejidos blandos y poder realizar la técnica que teníamos planificada en una próxima sesión. Vamos ahora con el instrumental y cuál sería la metodología de inserción. Es importante, aunque parezca muy sencillo de lo que estamos hablando, quizás el instrumental que nosotros utilizamos para la incorporación, el empaquetamiento del hilo dentro del surco, evitamos comprarlo. Generalmente tratamos de decir, bueno, total, tengo otro instrumental que puede servirme para realizar la técnica. Entonces, generalmente lo que vamos a lograr es tener una experiencia negativa con respecto a la técnica de instalación de los hilos de desplazamiento gingival, ya sea porque o la hicimos clínicamente sin las condiciones de salud necesarias, o porque utilizamos un hilo que no era el adecuado, o bien un agente químico que tampoco era el adecuado, o un instrumental que no era el indicado para realizar la técnica. Entonces pensamos que la técnica no cumple con lo que nosotros estábamos buscando y tratamos de no utilizarla. En realidad debemos realizar todo el protocolo en forma adecuada y de esa manera vamos a llegar al objetivo que nos planteamos. La fuerza de inserción para este hilo debe ser controlada de manera tal que no lesione los tejidos. En general hablamos de una presión entre 20 y 25 gramos, básicamente la que se utiliza para un sondaje o un poquito más, no más de esto. Los diferentes instrumentales se encuentran en el mercado, hay una gran variedad de instrumental que yo puedo tener de diferentes marcas, pueden venir con la parte de la espátula en forma redondeada, algunos más cuadraditos. Tengo que tener cuidado siempre que esta zona sea pequeña, y otra diferencia que voy a ver es que algunos vienen dentados y otros lisos. Esto es una cuestión también de criterio clínico de cuál nosotros nos habituamos más a utilizar y es a criterio personal. En esta imagen lo que nosotros vamos a observar es cómo se va a realizar entonces la inserción de este hilo de desplazamiento dentro del surco. Siempre vamos a comenzar con nuestro instrumental a nivel proximal, porque ahí tenemos mayor cantidad de tejido, de manera tal que yo queda posicionado, y a partir de este punto de anclaje voy a seguir durante todo el contorno de la pieza dentaria. Voy a ir hacia adelante, puedo retroceder, volverlo a posicionar hasta que yo logre instalarlo en toda la zona que quiero lograr un desplazamiento. Esto quiere decir que yo el hilo de retracción no voy a colocarlo siempre en la periferia del diente. Yo lo voy a colocar en aquel lugar donde necesite desplazar un tejido blando. O sea, si estoy trabajando sobre una incrustación ocluso distal y por distal necesito desplazar, yo voy a ubicar el hilo de desplazamiento solo por distal. Y también voy a tener que tener claro que lo voy a utilizar en diferentes procedimientos clínicos, no solo previos a las tomas de una impresión. Siempre tengo que tener la precaución de dejar los cabos hacia palatino o lingual. Esto me permite que yo después pueda cortar los excesos y empaquetar de manera de que nada de este hilo de retracción pueda en algún momento tapar la terminación periférica y de esta manera interfiera durante el momento de la impresión, si es que decido dejar el hilo durante la impresión. El retiro del hilo es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, tenemos que tener solo dos factores en cuenta: mojarlo previo a su retiro de manera que no desgarre los tejidos, y luego del tiempo en el cual ellos permanecen, ya sea 4 minutos en aquellos que estén impregnados, y recordar que siempre los voy a retirar previo a la impresión, ya que no deben permanecer en este momento y no por más de 4 minutos. Aquellos hilos que pueden permanecer más tiempo, puedo incluso realizar la impresión, luego retirar la impresión, humedecer, retirar el hilo y luego colocar finalmente los provisionales. ¿Y la anestesia? Ay, no.
No, esta técnica obviamente tenemos que realizarla con anestesia, eso se me pasó, la doctora muy bien me hizo recordar, ya que si no no va a ser bien recibida por el paciente que nosotros estemos utilizando esta técnica sin haber anestesiado los tejidos blandos. Pero se anestesia solamente la zona de tejido blando sobre la cual yo voy a trabajar, no es necesario hacer una anestesia a nivel de fondo de surco, si solo que lo que voy a hacer es la instalación del hilo de retracción. Una vez que hemos visto todos esos factores generales, yo voy a tener dos protocolos de instalación diferentes, la de un hilo y la de 2 hilos, que lo voy a utilizar según la clínica que yo tenga, y obviamente ya lo tengo decidido desde antes, no es que en el momento que viene el paciente yo voy a elegir qué técnica voy a usar. La técnica de un hilo va a estar indicada en la toma de impresión de 1 a 3 preparaciones, cuando obviamente los tejidos gingivales tienen que estar en un estado de salud y con fenotipos de tipo fino y donde la localización de las líneas de terminación sean suprayustas gingivales. Perdón, no está pasando. Ahí estamos. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el hilo de expansión con la longitud adecuada, como dijimos antes, según el área donde yo quiero lograr la expansión de los tejidos blandos, y voy a utilizar el diámetro del hilo más adecuado para no injuriar, pero lograr el objetivo de que expanda a su vez el surco gingival. Debe usarse el hilo de menor diámetro posible, siempre y cuando se adapte, como dijimos, bien al surco. En el caso de dejar el hilo durante la impresión, nunca vamos a impregnar el mismo. Pero si hemos decidido impregnarlo, lo que debemos hacer es retirar el exceso con un algodón o con una gasa estéril, de manera tal que posteriormente, eliminado todo este exceso, recién lo empaquetemos a nivel de la zona donde nosotros vamos a necesitar el desplazamiento de tejidos blandos. Como vimos antes, vamos a comenzar por proximal y ustedes ven cómo se observa que en este fenotipo de tipo delgado, el hilo incluso aunque esté totalmente dentro del surco gingival, se transparenta. Son tejidos que tenemos que tratar con mucha suavidad porque los fenotipos delgados son los que más frecuentemente pueden presentar algún tipo de recesión. Una vez colocado el hilo, es el momento en que yo voy a revisar nuevamente toda mi preparación y puedo realizar en este momento también alguna modificación si lo considero necesario. Espero entre 4 o 5 minutos, que es el tiempo que el hilo va a lograr realizar la expansión tanto vertical como lateral, ya que estoy utilizando un solo hilo. Y posteriormente a lo mismo, si decidimos retirar el hilo, sea este impregnado, lo humedecemos, lo retiramos, secamos e impresionamos. Si lo dejamos, tomamos la impresión, luego humedecemos, retiramos y colocamos el provisional, como habíamos dicho previamente. Y este sería un caso clínico donde vemos cómo los hilos están instalados y ya está todo preparado para tomar la impresión definitiva. La técnica de 2 hilos se utiliza más frecuentemente cuando tomamos impresiones de múltiples preparaciones dentarias y siempre, como decimos y volvemos siempre a recalcar, en condiciones de salud y en este caso fenotipos de tipo grueso. Esta técnica es similar a la anterior, voy a colocar un primer hilo de igual manera y un segundo hilo que va a entrar parcialmente a nivel del surco. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. De mayor tamaño. El primer hilo se coloca como vimos antes, lo que tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser un hilo del diámetro más pequeño, un 000, y siempre va a ser sin impregnar, porque este hilo va a permanecer en el surco durante mucho tiempo y generalmente va a quedar al momento de la impresión. Es el hilo que va a ser responsable del desplazamiento vertical. El segundo hilo, que es de mayor diámetro, generalmente lo vamos a usar impregnado cuando utilizamos esta técnica, va a estar colocado por encima del otro hilo parcialmente en el surco como vimos en la imagen. Y vamos a retirar los excesos de la misma forma que hicimos antes con una gasa estéril y recién después lo vamos a colocar como se ve en la imagen, que no va a estar totalmente introducido, sino que lo puedo visualizar casi en su totalidad. Luego de esperar entre 4 o 5 minutos que este hilo se retira del surco, ya que nunca va a quedar al momento de la impresión, lo mojamos, limpiamos bien la preparación, secamos y tomamos la impresión con el primer hilo en su lugar, que luego de la misma lo vamos a mojar, retirar y colocar provisionales.
En este video lo que ustedes ven entonces es todo el procedimiento que estuvimos hablando, cómo yo instalo este primer hilo, cómo lo oculto dentro del surco y logra el desplazamiento vertical, y cómo posteriormente al mismo voy a colocar el hilo de mayor diámetro impregnado, siempre con los cabos hacia palatino y lingual, y que voy a retirar en el momento previo a la impresión mojándolo. Lo que vamos a ver en esta imagen entonces es que yo quiero lograr con esta técnica, y que justamente es lo que estamos viendo: exponer toda la zona de terminación de mi preparación, evitando de esta manera cualquier gap y a su vez asegurando que el material de impresión pueda ingresar a esta zona en un grosor adecuado que nos pueda entonces permitir retirarlo sin que se distorsione. A su vez que vemos realmente impresionado cómo quedaría el negativo de nuestra terminación de la preparación dentaria. Esto nos va a permitir que cuando yo estoy realizando mis restauraciones, este gap que se podría conformar entre mi preparación dentaria y la rehabilitación sea el mínimo posible. Bueno, en este momento nosotros podemos llegar a descansar un poco. Este teórico, como les dijo la doctora, era un poco más prolongado. Entonces es un momento donde, aparte de descansar un poco, podríamos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo saber si este hilo está correctamente instalado? Básicamente lo que vamos a ver es que si yo tengo un protocolo de un solo hilo, yo voy a ver la preparación en boca de mi paciente y voy a tener dos interfaces. Voy a ver tejido blando y preparación dentaria. El primer hilo yo no tengo que verlo. Si lo veo, tengo que tratar de colocarlo mejor de manera que no aparezca cuando yo estoy mirando la preparación. Cuando trabajo con dos hilos, la interfase va a estar conformada por tres componentes. Voy a tener tejido blando, voy a tener el segundo hilo que se expone porque no lo voy a ubicar totalmente dentro del surco, y la preparación dentaria. Otra pregunta que me puedo hacer es: ¿qué pasa si cuando retiro la impresión, el hilo que dejé queda en la misma? No debemos preocuparnos, esto puede pasar, no tiene ningún tipo de inconveniente. En general lo que tratamos es de contaminar la impresión, mandarla al laboratorio, y que luego durante el proceso de realización de los modelos va a ser el laboratorista el que retire estos hilos sin desgarrar la silicona. ¿Son solo estas maneras que yo tengo para lograr el desplazamiento? No, hay otras maneras en las que yo puedo hacerlo. Esta es en la literatura se lo ve como, para hacerlo un poquito más divertido, como blanco versus negro, y sería la comparación entre usar teflón y utilizar un hilo de retracción. El teflón tiene como ventaja, que generalmente lo tenemos siempre a nivel del consultorio, que yo puedo manualmente decidir cuál va a ser el grosor que va a tener este teflón que voy a introducir dentro del surco intracrevicular, y tiene como contra, a diferencia de los hilos, es que tiene cero capacidad de absorción. O sea, el teflón, la única mecanismo de acción que tiene es por medios mecánicos, no puede absorber ni por sí mismo los líquidos ni agentes químicos, y tampoco el líquido a nivel de los fluidos intracreviculares. O sea que actúa taponando estos líquidos y evitando de esta manera que los mismos puedan salir del surco y humedezcan el terreno que estamos preparando. Sin embargo, es otra técnica con la cual podemos nosotros tratar de ver cuál es más amigable en nuestras manos. Otra forma que tenemos para lograr este desplazamiento es la utilización de matrices inyectables, cuya consistencia es de tipo una pasta y está basado en el cloruro de aluminio, el mismo agente químico que utilizábamos para impregnar los hilos, y como relleno cauchy. Es astringente, es fácil de eliminar, tiene cierta acción hemostática y produce una retracción predecible en poco tiempo. Es muy cómodo para el paciente y para nosotros. Es un tratamiento menos invasivo, menos traumático a nivel de los tejidos blandos. Obviamente su costo es superior a las técnicas que estamos hablando, pero existe en el mercado y debemos también tratar de utilizar todas las técnicas y utilizar aquellas que finalmente nos sea más positiva en nuestras manos. Su mecanismo de aplicación es el mismo, siempre en salud. Lo voy a ubicar en la zona que yo quiero ocasionar el desplazamiento de los tejidos blandos por un tiempo de 10 minutos, lavo seco y obtengo de esta manera mi surco dilatado.
Puedo también querer lograr, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un fenotipo grueso, que no quedó muy conforme solo con el uso de esta matriz, el tipo de pasta. Puedo adicionarle, como si fuera la técnica de 2 hilos, un primer hilo delgado, sin impregnar, a nivel del fondo del surco, y sobre el mismo colocar la matriz. Actúo de la misma manera, lavo, seco, y puedo también decidir dejar o no el hilo previo a la impresión. Recordemos que siempre es un hilo que va a estar no impregnado. Entonces, hasta ahora hemos visto desplazamientos de tejidos blandos y vamos a ver ahora un poco sobre impresiones definitivas. Cuando hablamos de impresiones definitivas, sabemos que el objetivo principal de las mismas es copiar en negativo los detalles que se encuentran en la cavidad bucal de las piezas preparadas para recibir nuestra rehabilitación fija y de los tejidos blandos que la rodean, y debe copiar asimismo el resto de la arcada sin ninguna irregularidad. Obviamente debe ser una impresión rápida, exacta, compleja y con la menor molestia posible para nuestro paciente. Vamos a contar con 3 técnicas posibles en este momento. Lo que vamos a detallar es cada una de ellas. La primera es una técnica monofásica. Recordemos que vamos a hablar en tiempos operatorios y consistencias, y esta técnica se basa en un solo tiempo operatorio y con una sola consistencia de material. Se utiliza entonces un solo material con una misma densidad a nivel de la cubeta, tanto sea por silicona por adición como poliésteres. Esta técnica tiene como un factor que no es tan amigable con nuestra práctica en prótesis fija, que carece del empuje extra que puede ejercer un material pesado sobre un material con mayor fluidez, y que de esta manera pueda reflejar mejor todas aquellas zonas críticas que nosotros necesitamos con mayor fidelidad. Son impresiones que son más utilizadas para prótesis completa, prótesis parciales removibles, implantes. Incluso yo las puedo utilizar como impresiones preliminares, pero en realidad su alto costo no reemplaza el beneficio que ya nos dio los materiales que estuvimos viendo con la doctora, porque el resultado es el mismo. Entonces generalmente no los vamos a utilizar para este tipo de impresiones. El tiempo de trabajo es similar a cualquiera de las otras siliconas, con 2 minutos que yo puedo utilizarlo, dejarlo 3 minutos más para que finalice su tiempo de trabajo y luego retiro la impresión. La segunda técnica es de un paso. Esto quiere decir que yo, al igual que la primera, voy a tener un tiempo operatorio. Esto quiere decir entonces que yo, para que nos quede un poco más claro, la cubeta va a ingresar una sola vez a la cavidad bucal. Esto es lo que se considera un tiempo operatorio. A diferencia de la que vimos anteriormente, va a tener 2 consistencias de material. Yo voy a trabajar con una silicona de tipo masilla y le voy a adicionar una silicona fluida. De esta manera voy a solucionar el problema que vimos anteriormente para poder reflejar con mayor fidelidad y exactitud todas las características que tiene la terminación que he preparado en mi preparación dentaria. Es una técnica que, como necesito en un solo paso realizarla, es necesario que yo cuente con la ayuda de un ayudante. Es una técnica que nosotros podemos realizar en la clínica porque básicamente trabajamos un operador con un ayudante. Por eso es importante que ustedes también realicen esta técnica y también la de 2 pasos. Se utiliza una silicona de tipo masilla, se coloca dentro de la cubeta, se realiza una depresión para esta silicona y sobre la misma vamos a colocar la silicona fluida, ya sea con una punta mezcladora o con una jeringa, y llevamos todo junto en un paso operatorio a la cavidad bucal. Ahora lo expliqué un poco más rápido, pero lo van a ver en el video a continuación, cómo yo voy a realizar esta técnica. Voy a no utilizar guantes de látex, pueden ser de vinil o simplemente con las manos limpias. Amaso con las puntas de los dedos el tiempo recomendado por el fabricante. Esto lo va a hacer el ayudante. En el mismo tiempo el operador va a dispensar la silicona fluida en el caso que estemos utilizando pomos, o va a preparar la jeringa para dispensar posteriormente sobre la silicona pesada que ya nuestro ayudante colocó sobre la cubeta, y también lo va a dispensar sobre toda la arcada dentaria, o sea, no solamente sobre las piezas que yo he preparado, sino que yo tengo que tener silicona fluida en todas las superficies oclusales de mis preparaciones dentarias. Llevo ambas
densidades de silicona que están en la cubeta a la cavidad bucal y espero el tiempo de trabajo necesario, aproximadamente 5 minutos, y luego, como explicó la doctora, que no es lo que se ve en la imagen porque es más esquemático, en un solo movimiento retirar la misma para que no tenga distorsiones. Decontamino y critico. Acá nos preguntamos cuánto tiempo nos lleva a interpretar este negativo, y es importante esto porque ya lo hablamos antes. Cuando nosotros hacemos la expansión del surco, el mismo va a durar un tiempo en el cual yo, si tengo que repetir la impresión, debo aprovechar este tiempo con el cual el surco sigue dilatado, de forma tal de no tener que realizar nuevamente la técnica de instalación del hilo, que ya sí sería más injuriosa para los tejidos y para la comodidad de nuestro paciente. Cuando nosotros retiramos este tipo de impresiones en un solo paso, lo que vamos a observar es lo que ustedes ven en pantalla, cómo la masilla es la que yo voy a observar mayormente en las superficies de mi negativo, y cómo la silicona fluida va a ocupar aquellas zonas más sensibles donde yo necesito mayor fidelidad, y por eso utilizo una silicona de menor densidad que copie fielmente todo este lugar que está preparado para recibir posteriormente mi rehabilitación. Siempre que utilizo puntas, sean estas las automezclantes que vienen a nivel de los cartuchos, como la punta de una jeringa monojet, debo mantener siempre esta punta dentro de la silicona para que evite de esta manera entrampamiento de aire, que luego va a hacer que nuestra impresión no sea correcta y tengamos que volver a repetirla. Y otro punto a tener en cuenta importante es que cada densidad de silicona, así como cada material que viene dispensado para automezcla, va a tener su punta específica. Yo no puedo intercambiar puntas, tengo que tener preparado la punta adecuada según el material que voy a utilizar y utilizar esa punta para ese material. Ustedes ven en la imagen cómo las puntas son totalmente diferentes de acuerdo al tiempo que necesitan de automezcla y cómo es la densidad del material que yo tengo que mezclar. La otra manera en la cual nosotros vamos a utilizar y manipular las siliconas fluidas, porque no siempre contamos con cartuchos y jeringas de automezcla, es a través de los pomos, donde yo tengo una pasta y una base que voy a dispensar en forma homogénea y pareja sobre una loseta, y voy a tratar de homogeneizar, no espatulando en redondeado como vemos en la imagen, sino que tiene que ser un espatulado amplio sobre la loseta que me permita homogeneizar la misma dentro del tiempo de trabajo. Luego que termine de hacer esto, lo voy a colocar dentro de la jeringa que he decidido, una jeringa de tipo monojet, y la voy a llevar igualmente, como estuvimos viendo antes, con las jeringas de automezcla, tanto a la cubeta como a la cavidad bucal. La última técnica que nosotros vamos a ver es la que tiene 2 tiempos operatorios y 2 consistencias. Esto quiere decir que, al igual de la anterior, yo voy a utilizar una silicona de tipo masilla junto con una silicona fluida, pero lo voy a hacer en 2 tiempos operatorios. Esto quiere decir que yo voy a colocar primeramente con una densidad la cubeta en boca, la voy a retirar, luego preparo la silicona de densidad fluida y la voy a instalar en la misma posición en boca, en distintos tiempos operatorios. Esto hace que yo tenga que adicionar en este tipo de técnica otro factor que tengo que tener en cuenta, que es la de generar un espacio entre una y otra densidad para que la silicona fluida pueda expresar sus propiedades. La silicona vamos a actuar de la misma manera en general que la primera. Voy a hacer el amasado de la masilla, lo coloco dentro de la cubeta, espero el tiempo de trabajo y retiro. Una vez retirada, ya he diseñado, o voy en este momento a diseñar este espacio para la silicona fluida, y voy a proceder entonces a colocar la fluida dentro, ya sea de la cubeta, como llevarla con puntas mezcladoras o con las jeringas monojet a las presas dentarias, impresiono y retiro. Aunque es una técnica que nos lleva quizá el doble de tiempo, puede ser más sencilla porque los tiempos los voy a manejar yo, y esto significa que ya no necesito la presencia de un asistente. Entonces puedo manejar estos tiempos operatorios y de fraguado de las siliconas de manera tal de trabajar solo y lograr los mismos resultados. Entonces vamos a volver al punto en el cual yo estaba necesitando realizar un espaciado de manera tal de darle lugar a la silicona fluida. Este espaciado puede ser previo o posterior.
Cuando hablamos de espaciado previo, y acá van a ver toda la técnica, yo voy a amasar esta silicona pesada de manera de homogeneizarla, la voy a colocar en la cubeta y voy a lograr este espaciado previo con una lámina de celofán. Lo voy a instalar sobre la silicona pesada, voy a llevar toda esta estructura a la cavidad bucal, voy a esperar el tiempo de trabajo y una vez que esto pasó, retiro la impresión, retiro el celofán y de esta manera yo ya tengo el espacio para luego pueda colocar la silicona de tipo fluida. En este caso va a tener también con este tipo de jeringas, la coloco en la cubeta y en la cavidad bucal, posiciono en la misma posición vertical la cubeta, espero el tiempo de trabajo, retiro y obtengo mi impresión en 2 tiempos operatorios con 2 densidades. Hay otras formas de lograr el espaciado previo que no se corresponden a la que vimos, como puede ser dejar los provisionales instalados. Esto es una buena técnica, pero tiene como contra que yo no voy a lograr un lugar de espaciado en aquellas piezas que no tengan provisionales. Por eso quizás una opción para tener muy en cuenta es lo que no haríamos jamás cuando tomamos una impresión, que es mover la misma. O sea, yo cuando estoy tomando la impresión con silicona pesada y quiero lograr un espacio para la fluida, la voy a mover, tanto en sentido lateral, en sentido antero-posterior, como en sentido vertical, antes de que culmine el tiempo de trabajo. De manera tal que cuando yo ya retiré esta impresión, quedó holgada y ya tiene el lugar necesario para la impresión luego con la silicona fluida. Para ir terminando con el tema de impresiones, el espaciado posterior es aquel que yo voy a realizar, a diferencia del anterior, una vez que ya la silicona pesada, que ya coloqué en la cubeta, homogeneicé y esperé su tiempo de trabajo, estuvo retirada. En el momento que yo la retiro, voy a eliminar los excesos que puedan. En la anterior también puedo hacer esto mismo, como de los flancos, para que no moleste cuando la vuelvo a reingresar. Y con un material adecuado voy a retirar cierta cantidad de esta silicona pesada de toda la superficie que abarque la arcada dentaria para darle lugar a la silicona que voy a utilizar a continuación. La voy a ubicar igual que antes en la cavidad bucal y en la cubeta, voy a impresionar y voy a retirar y de esta manera voy a obtener mi impresión definitiva en 2 tiempos, que a diferencia de la que vimos antes, vamos a notar enseguida que la masilla no es la que ocupa y representa mayoritariamente el negativo de nuestra impresión, sino que va a ser la fluida la que ocupe mayoritariamente lo que yo visualizo durante el negativo, durante la crítica del negativo de la misma. Entonces me puedo preguntar qué tipo de técnica usar. A veces tenemos muchas opciones y no podemos discernir entre una u otra técnica. Hay diferentes autores que han trabajado sobre este mismo tema, por ejemplo Niels y colaboradores en mayo de 2000, como un dato temporario, hicieron un estudio donde comparaban la utilización de estas técnicas, pero ellos lo que usaron fue un espaciador de tipo de polietileno, pero que tenía un espacio uniforme, o sea, era de 2 milímetros en toda la superficie donde lograba el espaciado, y ellos comprobaron que en esta situación de trabajo en 2 tiempos había muchas menores discrepancias que en las observadas en las técnicas de un solo paso y en la de 2 pasos, pero sin control del espacio para el material fluido. Chels, a su vez, en años previos, sobre todo a la misma, fue el que trabajó sobre lo que estuvimos viendo antes, el empuje que realiza la silicona pesada sobre la fluida. Y ellos manifestaban que muchas veces este empuje es tan fuerte que ocasiona que la fluida no impresione, no copie fielmente mi cabo periférico de la preparación y a veces se encuentre que es la pesada, de alta densidad, la que está en este lugar. Eso se fue solucionando cuando fueron modificando las densidades de la silicona de tipo putty a silicona de masilla, que de esta manera, siendo todavía de alta densidad, no ejercía un empuje tan fuerte sobre las siliconas fluidas. También hay diferentes autores que ustedes ven abajo, que dijeron que no manifestaban ninguna diferencia entre un paso y 2 pasos, pero ninguno de ellos utilizó un espaciador.
O sea que en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es manejar todas estas técnicas y ver cuál es más amigable para nosotros y cuál es la que funciona mejor en nuestra práctica clínica y optar por una u otra según los resultados que yo obtenga. Entonces terminamos con lo que sería en este punto impresiones definitivas. Vamos a ver someramente modelos de trabajo. Sí. Sí. ¿Puedo decir algo? ¿Se me escucha ahí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Bueno, cuando la doctora mostró una de las técnicas que hace en un solo tiempo, creo que era Marcela, fíjense que ustedes pueden usar, ella mostró que se hacía con dos materiales. Puede llegar a hacer con 3 materiales también. Nosotros no nos queremos apabullar con tantas cosas, pero eso lo tienen que saber. Pero lo que más quiero decirles es que todo lo que habló la doctora y mostró es con siliconas por adición. Recuerden que las de por condensación, ustedes no pueden hacer el mismo día, tomar la impresión, la pesada o la liviana, la tubular, lo que dicen arriba. No pueden usarla dos tiempos en la misma sesión. Después lo que dijo la doctora, después lo que dijo la doctora del espaciador es así porque yo leí todos estos autores, no actores, en la tesis doctoral y es con la que hice la tesis de materiales para impresión y sí es con un espaciador de 2 milímetros porque tiene que estar parejo en todas las superficies, en toda la impresión. Después creo que no hay nada más que quiera agregarle, más que recalcarle para que no tomen la técnica de 2 pasos todos, porque lo que siempre se ve en la clínica, que todos quieren usar la técnica de 2 pasos, pero en el mismo día con la silicona de condensación, y eso está mal. Pero lo que no sé si se veía en el video o no lo mostraba, nosotros lo que hacemos con esta técnica de 1 paso para que haya mayor cantidad de silicona fluida o liviana, como la quieran llamar, es hacer una buena canaleta. Entonces no, pero siempre no queda tanta silicona pesada, pero siempre sí va a quedar mucho más que en la técnica de 2 pasos, donde hay realmente un espacio específico para la silicona liviana. Bueno, nada más. Bueno, entonces... Bueno, entonces vamos a seguir ahora con lo que son los modelos de trabajo. La doctora ya habló antes mayormente de lo que eran los modelos preliminares, pero el modelo de trabajo es aquel que nosotros obtenemos a partir de esta impresión del terreno preparado y los tejidos adyacentes y que luego va a ser montado en el articulador previa toma de registros y obviamente troquelado. La forma de troquelar, esto esperen que no me está pasando nuevamente. El requisito que deben tener estos modelos de trabajo es compartido con el resto de los modelos que yo estoy realizando, o sea, debe reproducir las superficies dentarias preparadas como las no preparadas, los tejidos blandos, tanto aquellos relevantes como los espacios edéntulos y contornos gingivales de todas las piezas dentarias. A diferencia del resto de los modelos preliminares, por ejemplo, tiene que tener los troqueles individualizados, demostrables y bien recortados, libres de burbujas, especialmente a lo largo de la línea de terminación de los dientes preparados. Obviamente que todas las partes del modelo estén libres de deformaciones y, como dijimos antes, montado en articulador. La forma de realizar este troquelado va a variar según la técnica que nosotros decidamos realizar. Si utilizamos pines, como los que ustedes van a ver aquí en pantalla, pueden ser simples o bien dobles y envainados, y puedo utilizarlos en forma directa o indirecta. Esto conlleva que si yo los utilizo de forma directa, significa que en el momento que estoy realizando el vaciado de mi impresión, voy a posicionar los pines en los lugares adecuados de manera tal que luego no interfieran ni al corte ni puedan lesionar la parte de los muñones que yo estuve preparando. Y luego tengo que desbastar
toda la zona a nivel gingival de forma tal de exponer claramente cuál sería mi línea de terminación de la preparación dentaria. Esto lo hago en forma directa, pero también puedo optar por hacerlo en forma indirecta con el sistema pines, donde utilizo los mismos pines, pero voy a realizar los orificios de instalación posterior al fraguado del yeso a nivel de la parte activa. Voy a realizar estos agujeritos en esta máquina que tiene un láser que permite de esta manera fijar dónde quiero cada uno de estos orificios y luego voy a pegar los double con cianoacrilato. Otra forma es no tener que utilizar estos pines, sino estas cubetas que me van a permitir seccionar el modelo, ya sean Aquetrack o Ringlock. Nos permite seccionar el modelo en cuantas piezas queramos realizarlo y poder armar como un rompecabezas donde yo puedo ir retirando las piezas, tanto las preparadas como las no, y volver a posicionarla en la misma situación donde estaban antes de que yo realizara el troquelado del modelo. Y otra técnica aún más detallada de lo que sería la preparación de estos troqueles es la utilización de una técnica de laboratorio donde yo obtengo un modelo de Geller o modelo alveolar, que tiene un factor muy positivo, porque yo puedo tener, mi objetivo es liberar, básicamente poder observar todo el cabo periférico de mi preparación. En las anteriores técnicas lo que hago es retirar, como vimos antes, todo el exceso de yeso que representa los tejidos blandos de manera tal de exponer el cabo de la terminación. En el modelo de Geller no pasa esto. Yo puedo tener mi troquel individualizado, lo puedo retirar y colocar las veces que quiera, pero a la vez tengo un modelo que ha conservado todo el tejido blando. O sea, no pierdo ninguna información que me puede brindar este modelo de trabajo. Entonces, bueno, esta es la única manera en que yo puedo obtener modelos de trabajo. No, yo puedo, hasta ahora lo único que vi fueron impresiones de tipo analógicas, pero yo puedo hacer todo esto mediante una impresión de tipo digital, que va a hacer que yo no tenga que usar ni la cubeta ni el material de impresión. Sí puedo optar por realizar o no el desplazamiento de tejidos blandos, no voy a tener que optar por ninguna técnica de impresión, no voy a decontaminar y en general no voy a tener que realizar un modelo de trabajo. Este flujo digital va a iniciar, como ustedes ya vieron, con la digitalización del terreno preparado y del no preparado, y de esta manera yo voy a poder observar en mi computadora en ese momento si estoy realizando una buena digitalización y si veo bien todo lo que quiero observar. No necesito repetir la impresión como hace en la situación donde yo estoy haciendo una impresión analógica, y también voy a tomar la digitalización del antagonista y la oclusión de mi paciente, de manera tal que yo, una vez que tuve toda esta información, la voy a poder observar en mi computadora y voy a tener digitalizados un modelo superior, inferior, relacionados en oclusión y montados incluso en un articulador. Y a partir de esto poder hacer todo el proceso del CAM, o sea, el maquinado de esta rehabilitación. Pero mi objetivo durante este teórico era llegar solo al momento de modelo de trabajo. Puede suceder que yo quiera tener el modelo físico, que yo no solo quiera tenerlo digitalizado a nivel de la computadora, sino que quiera tener un modelo físico sobre el cual yo quiero probar mis rehabilitaciones. Entonces, de este proceso, dentro de este flujo digital, yo voy a pasar de esta fase CAD a la fase de maquinado o CAM, y me va a permitir, mediante impresoras de tipo 3D, obtener un modelo estereográfico que incluso puedo montar y de esta manera tener mis modelos físicos obtenidos mediante un flujo digital. Bueno, ahora sí nos podemos tomar realmente un café y un descanso. Esta es la bibliografía que nosotros hemos utilizado para realizar todo el teórico. Les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes y espero que les haya servido. Y bueno, cualquier cosa que necesiten.